Crece 2023, cruzando fronteras. Amados hermanos, bienvenidos al día 24 de nuestra campaña. Estos últimos días vimos algunas lecciones acerca de lo que significó la obra de Cristo en la cruz. Hablamos de sustitución, de redención, de reconciliación, de propiciación, de justificación. Hoy quiero que me acompañes al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 46 y 47. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La muerte de Cristo fue anunciada y fue necesaria. Cuando Dios anunció en Edén que la consecuencia de la desobediencia sería la muerte, estaba hablando de una ley espiritual. La consecuencia del pecado es la muerte. Génesis nos relata que cuando el hombre y la mujer pecaron, trataron de tapar su vergüenza con hojas de higuera. Dios no aceptó ese esfuerzo humano y fue Él mismo quien los vistió. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo cubrió Dios la vergüenza del hombre y la mujer? El texto bíblico nos dice en Génesis 3:21 que Dios hizo ropa de pieles de animales para vestirlos. Animales inocentes tuvieron que morir para vestir al hombre y la mujer. Esta fue la primera vez que un inocente muere en lugar del culpable. De ahí en adelante, cada vez que el ser humano quiso dirigirse a Dios, ya sea para adorar, presentar alguna petición o para pedir perdón, tuvo que ofrecer una ofrenda de sangre. Más adelante se estableció un sistema de adoración y de actividad espiritual. Para eso se construyó, por una parte, una carpa que funcionaba como templo móvil y después un templo definitivo. Por otra parte, se estableció un cuerpo de personas que dirigieran esta actividad, sacerdotes y levitas. Ellos realizaban los sacrificios que traía el pueblo de Israel, intercediendo por ellos. Cada persona que tenía conciencia de haber pecado debía traer un animal sin defecto y presentarlo a los sacerdotes. Antes de sacrificar ese animal, preferentemente un cordero, el oferente ponía sus manos sobre la cabeza del animal y confesaba sus pecados. La verdad espiritual detrás de esto era: Señor y Dios, yo merecía morir por mis pecados, pero te ofrezco este animal inocente en mi lugar. Acéptalo, oh Dios. Había un día en el año en que el sumo sacerdote presentaba un sacrificio especial. Era el llamado Día de la Expiación. Allí se presentaba una ofrenda por el pecado que el pueblo de Israel hubiera cometido sin darse cuenta. Todo Israel se acercaba al templo y entonces el sumo sacerdote tomaba la sangre de este animal sacrificado y entraba al lugar santísimo, una sala del templo especialmente sagrada, a la cual nadie podía entrar nunca. La presencia de Dios radicaba en esa sala llamada lugar santísimo, y solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, y entraba con la sangre del sacrificio para ofrecerla como ofrenda por el pecado de la nación. Siglos más tarde, cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, ve a Jesús que venía a él para ser bautizado. Y Juan exclamó: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es ese Cordero sin defecto que Dios envió para morir en nuestro lugar. Todo sacrificio anterior lo apuntaba a Él.
Hebreos 9, 24 y 26 nos dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Lo ves? Jesús no solo es la ofrenda por el pecado, no solo es el cordero ofrecido como sacrificio. Jesús es también el sumo sacerdote que entró al verdadero lugar santísimo, el cielo, la presencia de Dios, para presentar no la sangre de un cordero ajeno, sino su propia sangre en favor nuestro. Los evangelios relatan que cuando Jesús entregó su último aliento en la cruz, el velo del templo, esa cortina que separaba el lugar santísimo, fue rasgada sobrenaturalmente de arriba abajo. ¿Qué significaba esto? Número 1, que ya no se necesitaban más sacrificios por los pecados, pues el Cordero de Dios había hecho el sacrificio perfecto. Y número 2, que de ahora en adelante tenemos pleno acceso a la presencia de Dios. Lo que antes estaba prohibido, ahora no solo está permitido, sino que está disponible y Dios nos llama. La presencia de Dios es tu hogar. Así lo dice Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todo fue pagado por Cristo en la cruz. Todo lo que te separaba de Dios fue quitado y toda culpa que estaba en tu contra fue borrada.